10 de la mañana con 8 minutos, sigue en aumento la temperatura, ya estamos en 28 y es momento de hablar de tránsito, de seguridad vial y quiero empezar con una frase, Arturo, que ya te vamos a dar los buenos días y la bienvenida. ¿Qué hay de cierto en la frase? En el tránsito el conductor muchas veces fabrica su propio destino y ese va a ser el puntapié inicial para conversar acerca de lo que está ocurriendo, de los peligros que representa, pero también el peligro que uno mismo puede representar para el resto. Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias, buen día Maggie, Lorena, televidentes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, tenemos que hablar de muchas cosas que han ocurrido. Y como tú decís, bueno, el conductor muchas veces programa su propio destino. Y las cosas que estamos viendo hoy, tanto en ciudad como en carretera, nos llaman a una reflexión que realmente, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Riesgo y peligro es lo mismo? No, y mucha gente lo confunde y piensa que es lo mismo. Sin embargo, justamente lo que habría que separar es riesgo de peligro y poder comunicar a un individuo que internalice qué significa riesgo y qué significa peligro. ¿Te parece? Mira, vamos a iniciar con estas imágenes que fueron captadas por un vehículo en Ruta 5. Así estamos compartiendo esta maniobra que ocurrió en Ruta 5, que involucró a varios vehículos y que tenemos que decir, se me eriza la piel de nuevo en pensar todo lo que podría haber pasado por esta maniobra imprudente cuando se ve una doble línea amarilla donde se marca, obviamente, que no se puede rebasar. Bueno, es muy posible que este individuo no tiene idea del riesgo que corre, no lo asume, pero esto acá podríamos hablar, si detenemos la imagen un poquitito, al señor director, podríamos obtener un elemento de aprendizaje en ese concepto. Obviamente que esto es una maniobra temeraria, esto merece, no sé si la cadena perpetua qué significa, pero evidentemente que acá hay un elemento por el cual el individuo tiene que ser sancionado, que es impericia, negligencia e imprudencia. Y eso es un delito en el Uruguay. Muchos de los casos que nosotros vemos y estudiamos tienen de trasfondo esa situación. Entonces el individuo se pone en riesgo, ¿el solo? No, pone en riesgo al resto de los demás actores. Esta maniobra totalmente imprudente también debe ser captada por aquellos que están siendo adelantados, que, por ejemplo, el auto que viene detrás del ómnibus. Esto no quiere decir que yo soslaye la imprudencia del otro ni nada por el estilo, sino que de acá podríamos tener un momento de aprendizaje. El que viene con esa valija arriba, el coche que viene detrás del vehículo, fíjate que no tiene la distancia de seguridad suficiente, viene muy pegada al bus. ¿Qué debería hacer yo cuando aún en error el otro me está adelantando en este caso? Debo de fabricar más distancia de seguridad porque yo, al ponerme detrás del ómnibus, no tengo visión. Es decir, yo mismo me corto la visión de qué sucede adelante. Estoy próximo a una curva que también está avisada. Entonces el auto debería haber dejado distancia de seguridad o fabricarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque si al otro le aparece, como aparecieron los otros ómnibus, el ómnibus, que allá se empiezan a autos, visualizar, ¿no? Exactamente. Si ellos no adoptan ven la situación de conflicto y adoptan una maniobra evasiva, esto era realmente un desastre. ¿Esto podría haber terminado? Terrible. Porque sí, ahora vamos a hablar de la maniobra que tuvo que realizar el chofer de Copay, de esta empresa de ómnibus. Tuvo que desviarse porque incluso lo termina chocando con la rueda delantera. Sí, la verdad que esto es tremendo. Ahí teníamos a Dios, porque de otra manera esto debía haber terminado en una situación realmente compleja. Pero ahí tenemos un aprendizaje. Y reitero, no soslayo la culpa del otro, ¿verdad? Del blanco que viene totalmente fuera de sí, ¿verdad? O viene drogado o lo que sea. No puede asumir ese riesgo el individuo para suicidarse, en un elemento. Además es un uruguayo. Conoce las líneas, conoce la zona, es decir, era consciente de lo que hacía. Pero cuando yo estoy siendo adelantado, aunque el otro esté en error, debo de fabricarle espacio adelante, porque si aparece alguien a contramano en la zona de peligro, el individuo puede hacer una maniobra y meterse detrás del ómnibus. No quiere decir que esto le saca la culpa al blanco, no. Hoy el individuo tiene que ser, que algo se había mencionado y hemos escuchado a nivel político, que se quiere procesar y reglamentar la maniobra imprudente o imperita, ¿verdad? O riesgosa. Bueno, acá entra a funcionar eso. Negligencia, impericia e imprudencia. Y eso es un motivo de procesamiento. Y la justicia nuestra en el derecho vial lo tiene. Por lo tanto, yo creo que hay que actuar. Esto es un elemento realmente que escapa. Cuando vi la maniobra yo no lo podía creer. No podía creer lo que estaba viendo. Acá se pueden, con este ejemplo, tomar estas dos palabras, riesgo y peligro.
porque el riesgo y el peligro también lo está teniendo ese vehículo blanco. Toma un riesgo o asume ese riesgo cuando empieza a rebasar el resto de los vehículos. Hay un peligro inminente que puede ser, que de hecho pasó, que venían vehículos de frente. Ahora, ¿qué responsabilidades o cómo se pueden manejar esos dos conceptos cuando uno sale a la ruta? Muy bien. Maggie, mira, el riesgo es una situación, el riesgo en el tránsito siempre está presente, ¿verdad? Es decir, Este es uno. Yo vengo detrás del ómnibus, tengo un riesgo que es alguien que me está pasando y yo tengo que afrontar esa situación. Exactamente. ¿El riesgo cuál es? Ir tan detrás del ómnibus que yo me acoto al paisaje que tengo delante. El ómnibus podría haberse detenido, quizás el otro que viene detrás no ve esa situación de conflicto. ¿Por qué? Porque le tengo que fabricar aún que el otro esté en error. Yo lo que debo de procurar es que ese error no nos salpique a todos, que evidentemente acá. Ahora, el riesgo es una situación de conflicto que el individuo va procesando, que si no detecta a tiempo, de no va a cambiar alguna de las variables que nos enfrentamos, se proyecta el peligro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer o eliminar esto? A través de la prevención. Y la prevención tiene dos factores que son fundamentales. El primero, conocimiento. ¿El individuo conocía que en esa línea no se podía adelantar? Obviamente que sí. Pero hay mucha gente que no entiende ni para qué están las señales. Y ahí volvemos a lo mismo, más allá de la parte teórica, la falta que hace la formación en rutas al momento de obtener la libreta de conducir. Yo no la tuve, le tuve que pedir a mi academia que me dijera, bueno, necesito salir a esa ruta. Necesito saber los riesgos porque me da pavor salir de la ruta. Y te diré algo, nosotros en nuestros cursos ya lo hemos implementado como obligatorio asistir a un taller con un simulador de ruta. Y salimos a la ruta con el novel conductor una vez que este individuo ya Pero no se exige el día de hoy. No, no se exige. Y hoy hablábamos en la columna anterior con Lorena que no se podría otorgar un permiso de conducir si no le tomo una prueba en la ruta. Más con lo que vemos. Pero claro, porque ahí tenemos la génesis de por qué hay que hacer la prueba en ruta, porque el individuo no tiene la menor idea de lo que sucede. Entonces la simbiosis que hay que hacer, vehículo y factor humano, tiene que darnos a entender que nosotros la toma de decisiones es a partir de que podamos entender que siempre hay un riesgo objetivo, que es el riesgo real que tiene la situación de tránsito, que yo la tengo que calcular, pero muchas veces ¿qué hace el conductor? Cree que hay un riesgo, lo infravalora detrás del parabrisas y asume un umbral que llega un momento que ya después no lo puede solucionar. ¿Cuál es uno de ellos? Por ejemplo esto. La velocidad es un elemento que genera adrenalina, la gente necesita la velocidad porque ahí sube el biorritmo y se cree, o a lo mejor se despierta, pero la actitud frente a la velocidad inadecuada es terrible. Es decir, muchos de los elementos que hoy tenemos fatales se han producido por esa combinación donde la velocidad le impidió conseguir espacio y tiempo. El celular. Perdón, no me quiero dejar pasar el tema de la ruta también. No tenemos carreteras seguras, excepto algunos ejemplos en nuestro país. Este tramo a la altura de Tacuarembó, que siempre estamos dando cuenta de fallecidos por Ruta 5, ahora se está adaptando, pero digo, tendría que ser una ruta doble vía, ¿no? Y hay un tema, nos falta todavía para hacer muchas cosas. Se están haciendo algunas y otras faltan. Pero si no puedo modificar la estructura vial, no puedo modificar que el auto maneje por mí y me resuelva todos los errores que cometo. Sobre quien hay que trabajar es sobre la mente del individuo, no tengo otra. Las leyes no modifican comportamientos. Yo lo que tengo que hacer es hacer taller, educar con estos individuos y decirle, bueno, acá tengo un riesgo. ¿Me pueden decir cuál es? El celular. Es lo mismo que el alcohol. Confunde el cerebro, tardamos en tomar las decisiones, pero hoy la gente está hablando por celular. Y muchos de los siniestros de estos últimos días, para nosotros la mitad está vinculado con el uso erróneo del celular. Un elemento que es un artilugio de la vida moderna que nos da satisfacción, lo utilizamos al revés. Igual que el vehículo, ¿no es cierto? La otra, la curva. ¿Qué es para un conductor la curva? ¿Es riesgo o es peligro? Y ahí por ahí te dicen, no, la curva es peligro. No, perdón, la curva es riesgo. El peligro es mi actitud como yo entro a la curva. Claro. La curva está quieta. Si yo tengo una rotonda y paso a una velocidad que es inadecuada, bueno, el peligro puedo morder el cordón, me puedo dar de frente contra... Exactamente. Entonces, ¿por dónde pasa esto? Por un procesamiento de toma de decisiones que está generado si un individuo tiene la formación necesaria y su cerebro sabe detectar y leer dentro del escenario cuál es el riesgo que corro. Yo creo que nadie se quiere suicidar con esta máquina. Obviamente habrá casos, pero esto fue una actitud suicida que evidentemente que hay que castigar
para dar el ejemplo y pasarlo muchas veces y que la gente entienda que yo puedo estar involucrado si no dejo distancia de seguridad en una maniobra de este tipo de adelantamiento. Y si yo recojo una información que es errónea, la respuesta que voy a tener también es errónea. La calidad de la atención y el respeto a la normativa es un elemento crucial, pero mientras el conductor no entienda que la normativa juega a favor de él, el individuo pasa por la señal de pare, por la señal de velocidad y lo ve como un elemento del paisaje, ¿no es cierto? Y hoy estamos lamentando casos fatales de vidas inocentes en manos de tontos, que realmente tontos, que arriesgan cosas que no debería hacer. Arturo, quedaría muchísimo para hablar, seguramente lo seguiremos en otras columnas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.